hacer con la musiquita? No, ya estamos nuevamente. Esperamos que no se nos hayan ido. Solamente han pasado 5 o 6 minutos para poder seguir y concluir con el tema de esta noche. Estábamos hablando de un personaje de la Biblia que vamos a ir describiéndolo a ver si usted puede adivinar quién es el personaje. Y yo decía que era una persona muy rica, una persona rica. En la Biblia hay muchas personas ricas, una persona que era influyente también en la sociedad, aunque tenía personas que no creían en él, trabajaban con él, pero no creían en él, muchos no estaban de acuerdo con lo que hacía. Una persona que también fue odiada en cierta manera, y una persona que también era mentiroso, decía algunas mentiras en cuanto a su trabajo. Fue ladrón, tengo que decir que fue ladrón porque ya después no fue más ladrón, pero fue ladrón. Y era jefe también, era el principal en ese. Yo creo que ya usted más o menos va teniendo un hilo de quién es esta persona. Era pequeño también, era de estatura pequeña, y pues ya creo que usted debe saber que voy a hablar de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era un hombre que ganaba mucho dinero, pero de una manera incorrecta, de una manera que no era transparente. Y Zaqueo era el principal de los publicanos, él era el principal, como decir, el jefe de la aduana. Todo el que entraba, todo el que salía, cobraba impuestos, pero los cobraba más exageradamente de lo que tenía que cobrar. Y Zaqueo, donde los publicanos y donde otras personas lo veían como una persona muy, muy ruda o muy afanada a través de la riqueza, detrás de ese rostro había un corazón que era diferente, porque si conocen la historia, él entregó su corazón a Jesús. Y la historia cuenta en el libro de Lucas, capítulo 19, capítulo 19 en lo adelante, si usted puede buscar ahí en la Biblia. La historia cuenta que Jesús estaba pasando y entrando en Jericó. Iban pasando por la ciudad, y un hombre que era rico llamado Zaqueo, como les decía, que era jefe de los publicanos, procuró ver a Jesús. Él intentó ver a Jesús, él quiso ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura, y habían ahí ya dos barreras para que él pudiera ver a Jesús. Había mucha gente y también era bajo de estatura y no podía observar. Pero la historia cuenta que todo se le dio. En ese momento aparece un árbol. Digo aparece un árbol porque como él era pequeño, pues al ver al árbol, pues ahí se sube al árbol, cuenta la Biblia, un árbol de la familia de los sicómoros, que según se estudia, estos árboles son como arbustos, y sus raíces y su tronco es muy fácil para escalar, porque las raíces permiten que tú puedas ir subiendo, y pues Zaqueo pudo subirse ahí en ese árbol y pudo ver a Jesús. Dice la Biblia también que cuando Jesús llegó a ese lugar donde estaba Zaqueo, Jesús miró hacia arriba y Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa. Y este es un tema muy conocido, vuelvo a decir, muy conocido. Ustedes han visto quizás muchos temas acerca de este. Pero hoy Dios nos va a enseñar algo muy importante, y es en cuanto a las decisiones. ¿Qué decisión tomó Zaqueo cuando Jesús lo llamó? También, ¿qué decisión tomó Jesús cuando estuvo en la casa de Zaqueo? Porque Jesús tomó una decisión también en ese momento. Y Jesús toma decisiones cuando tú tomas decisiones correctas. Pero Jesús no va a hacer una decisión por ti si tú no la quieres, si tú no la aceptas. Y por eso este tema es muy importante en el ámbito y en el contexto de la decisión.
Vamos a seguir leyendo. Cuando Zaqueo ve que Jesús le habla, Zaqueo se queda atónito, se queda bien asombrado, como alguien que no había hablado con él nunca, de momento lo mira y le dice: Zaqueo, date prisa. Esa es la expresión que usa la Biblia, porque hoy voy a comer en tu casa, hoy voy a posar en tu casa, hoy voy a estar en tu casa. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, Zaqueo descendiendo de prisa, fíjense la expresión, Zaqueo rápido se bajó del árbol, bien veloz, se bajó del árbol porque conviene que hoy me hospede en tu casa, le dijo Jesús. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraron. Es lo que les decía. Al tomar decisiones, nosotros corremos el peligro de tener enemigos. Corremos el peligro de que personas no estén de acuerdo con nosotros, con nuestras decisiones. Y esto va a ser siempre, hermanos. La decisión tuya, sea buena, sea mala, sea regular, siempre vas a tener oponentes y siempre vas a tener personas que piensen diferente a ti. Pero con quien tú tienes que estar bien en tu decisión es con Dios. Amén. Cuando tú estás bien con Dios, aunque todos te dejaran, dice la Biblia, con todo y eso yo te recogeré, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver que Zaqueo ese día no le importó. Para ese pueblo de Jericó, déjenme contarle un poquito del contexto. Jericó era un pueblo como de turismo, porque Jericó era una ciudad antigua. Jericó tenía muchos lugares que muchas personas de otros lugares querían ver. Ahí habían extranjeros de otras regiones, siempre habían extranjeros de otras regiones. Lógicamente los extranjeros tenían que ver con Zaqueo solamente a la hora de pagar impuestos. Y creo que la cara de Zaqueo no se les iba a olvidar nunca a ellos, porque Zaqueo le cobraba mucho. Así que cuando usted va a algún lugar donde tiene que pasar la aduana, nosotros hemos tenido esa experiencia y usted me cobra mucho, usted me cobra lo más que me tiene que cobrar, su cara nunca se me olvida. Eso se me queda grabado. Y yo creo que los extranjeros que estaban allí en Jericó, jamás se le iba a olvidar la cara de Zaqueo cuando le cobraba al entrar, al salir o cualquier cosa. Él era el jefe de los publicanos. Pero allí en Jericó habitaban muchos sacerdotes también. Era una ciudad era una ciudad como de jubilados. Habían los sacerdotes y las personas mayores. También había muchos soldados que iban a descansar ahí, soldados romanos. Esos sí conocían mejor a Zaqueo, igual que los sacerdotes conocían. Y todos los publicanos que trabajaban con Zaqueo, ese día que Jesús le dijo: ven, voy a ir a tu casa. Y ese día que Zaqueo tomó la decisión de que Jesús entrara en su casa, porque de hecho Zaqueo, al que había oído hablar de Jesús, era a Juan el Bautista. Si usted va a la Biblia y usted lee el capítulo, creo, si no me equivoco, en Mateo o en Marcos, cuando Juan el Bautista le está predicando a las personas en el río Jordán, porque el río Jordán quedaba bien cerca de Jericó, como unas millas. Si usted va allí, Juan el Bautista está predicando del que viene, del que ha de venir. Y Zaqueo había oído hablar a Juan el Bautista en esta predicación. Es muy difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Juan el Bautista ya había hablado de esto. Y Jesús a sus discípulos le había estado hablando en un capítulo anterior los peligros de los ricos entrar al reino de los cielos. Pero ahora los discípulos y todo el que andaba con Jesús está mirando a Jesús invitar a un rico, a un poderoso ladrón, porque se lo ganaba así, a un rico le estaba invitando a llegarle a su casa para dejar el evangelio, para dejar la salvación allí. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cuánta crítica? ¿Cuántas preguntas no surgieron en ese momento? ¿Cuántas personas no dijeron, pero cómo este hombre que es el Salvador o es el Maestro, al cual estaban esperando porque iba hacia Jerusalén, le estaban esperando con palmas, con hojas, con mantos y todo, que pasa, por donde quiera que pasara? Pero ahora Jesús le estaba diciendo a este rico: ven, necesito posar en tu casa y ven rápido. Hermanos, una historia impresionante, la de Zaqueo con Jesús. Y les voy a decir por qué. Porque cuando
está en la casa, y vamos a la Biblia en su palabra nuevamente, en el capítulo 19 de Lucas, vamos a leer, cuando están en su casa, sin Jesús decir nada, sin simplemente abrir la boca, Zaqueo muestra un arrepentimiento genuino. Zaqueo dice una expresión que todos se quedaron asombrados. Cuando Zaqueo dice en el versículo número 8, puesto en pie, incluso se paró de la mesa, puesto en pie, se levanta y dice al Señor, Jesús, Señor, le dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, lo voy a devolver 4 veces. Sin Jesús decir nada, porque cuando tú aceptas a Jesús, incluso antes de tú tener una experiencia física, como es ir a la iglesia, como quizás es bautizarse, como quizás es estudiar la Biblia, cosas físicas que tú haces, pero antes de eso, si tú realmente has tenido una experiencia con el Espíritu de Dios y con el propio Jesús, tu vida cambia. Y tu arrepentimiento y tus transformaciones no tienen que ver mucho con lo que tú haces físicamente, tiene que ver con una relación personal con Dios. Hay muchas personas que no se han bautizado hoy todavía, pero hay muchas personas que ya han conocido a Jesús. Hay muchas personas que no han leído la palabra, pero hay muchas personas que han conocido a Jesús. Y cuando Zaqueo le está diciendo al Señor, yo voy a devolver la mitad de mis bienes, yo la voy a compartir, es lo que dijo. Y también voy a dar a alguien que he ofendido la 4ª parte. ¿Saben lo que estaba haciendo Zaqueo? Y esto es algo que se puede comprobar con el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio y en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, usted va a encontrar leyes que existían para aquella persona que robaba a alguien, aquella persona que dañaba a alguien. Zaqueo estaba sacando de su mente que había escuchado por Juan el Bautista o por otras personas que realmente el que hacía eso que él hacía, que era deshonesto, no era íntegro, tenía que resarcirlo devolviendo la 4ª parte. Eso es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. O sea que Zaqueo no le importó perder todo lo que tenía o devolverle a aquella persona dañada, porque él en ese momento, su primera prioridad era Jesús. Su solución fue una solución de salvación, fue una solución de honestidad, de quitarse esa máscara con la que él vivía y de vivir solamente realmente siendo quien era, creyendo en Dios. Fíjense, yo estoy seguro que Zaqueo también se hizo todas estas preguntas. ¿Qué debo hacer? Yo estoy seguro que tú te las haces también. ¿Cuándo debo hacerlo? Zaqueo tiene que haberse preguntado esto. ¿Cuándo digo que voy a devolver lo que he robado? ¿Cuándo digo que voy a ayudar a los pobres porque yo soy un hombre que tiene dinero? ¿Cuándo lo digo? Bueno, Zaqueo escogió bien, y dijo, ¿y a quién se lo digo? Zaqueo escogió bien porque escogió en su casa, escogió decirle al propio Salvador, yo en este momento quiero ayudar a aquellos necesitados y también quiero devolver la 4ª parte, cumpliendo con la ley establecida, a aquellos que yo he dañado. Es digno de decir gloria a Dios. Amén. Es digno de decir amén, porque a pesar de haber sido un ladrón, a pesar de haber robado tanto y también de otras personas mirarlo con un corazón duro o con una vida dura por dentro, Zaqueo no era tan fuerte. Zaqueo, cuando se encontró cara a cara con el Salvador, él se notó lo perceptible que era al Evangelio, al Espíritu de Dios y cómo Jesús le tocó el corazón. El fin de esta historia es muy bonito, porque tú que me estás mirando, que estás ahí conectado, tienes que tomar decisiones con Jesús. No importa que estés bautizado ya, no importa que estés en la iglesia, nosotros tenemos que tomar decisiones con Jesús. Ahora, las preguntas sí van a venir a nuestra mente. ¿Cuándo lo hacemos? Hoy es el día. Las preguntas van a venir. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Todas esas preguntas van a venir. Pero recuerda, mucha gente puede mirarte a ti solamente tu apariencia. Pero la Biblia dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Por eso Jesús miró el corazón de Zaqueo, de aquel hombre que fue aborrecido por otros, pero amado por Jesús. Y fíjense, hermanos, noten, y es
creo que es lo más importante de tomar decisiones. Cuando tú tomas una decisión correcta con Dios, no solamente te beneficias tú, sino beneficias tu hogar, beneficias los que te rodean, beneficias la iglesia y beneficias a todos los que estén con Jesús también. Mira, dice la Biblia en el versículo número 9, mira lo que Jesús dice. Hoy ha venido, dice Jesús, la salvación a Zaqueo. No, eso no lo dice la Biblia. Jesús no dice, hoy ha venido la salvación para ti. Jesús dice, por esa decisión que tú has tomado, hoy ha venido la salvación para la casa. Amén. O sea, Jesús está dando salvación, está dando redención, está dando oportunidad no solamente a Zaqueo. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosa decisión la que tomó Zaqueo ese día. No importó todas las preguntas que se hizo. No importó que era pequeño y no podía ver a Jesús. No le importó ni tan siquiera subirse en ese árbol que en otros comentarios que yo he leído, según la cultura en Jericó, los árboles sicómoro, que es una familia que existe, son árboles que muchas veces fueron usados para humillar a personas. Cuando a alguien lo subían en un árbol y lo mantenían allí de castigo, las personas eran humilladas. Puede ser que muchos pensaron, mira, están humillando al jefe de los publicanos. Mira, están castigando a Zaqueo, al que es poderoso. No sé, puede ser que muchas personas se preguntaron esto. Y también otras dijeron, qué hipócrita. ¿Cómo va a aceptar ir con Jesús a la casa si Jesús es honesto y él es un ladrón? ¿Cómo Jesús se va a reunir con él? No sé cuántas preguntas pudieron hacerse en ese día, pero lo cierto fue que su decisión afectó no solamente su vida espiritual, su vida eterna. Su decisión también bendijo a toda su familia, a toda su casa y los que estaban con él. Los discípulos, lógicamente, se quedaron anodadados, se quedaron diciendo, wow, hasta Jesús nos predicó de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, pero mira, este hombre rico solamente con aceptar los mandatos del Señor y con aceptarlo en su casa, fue otra cosa, fue otra experiencia. Por eso yo no sé cuál es tu experiencia, cuál es tu impedimento en realmente andar con Dios. No sé cuál es la barrera que muchos te ponen. Si te molesta la crítica, olvídate de la gente, hermano. Amigo presente, el que sí va a estar contigo en las buenas y en las malas es Jesús. Si te molesta quizás que te recuerden tu pasado, no te preocupes. A Zaqueo estoy seguro que le recordaron su pasado muchos días después, muchos meses y años, pero a él no le importó. Él, la Biblia, y en el Deseado de toda la gente, un libro que recomiendo que lo lean, pueden encontrar como Elena White dice que fue uno de los mejores discípulos de Jesús. Zaqueo fue uno de los más fieles discípulos del Señor. Por eso, si Zaqueo pudo hacerlo, si Zaqueo pudo tomar esa decisión, tú también puedes hacerlo. Yo también puedo hacerlo, porque Dios nos da esa oportunidad a todos. Dios te bendiga, Dios te dé sabiduría, más que inteligencia, sabiduría. Dios, al pasar cerca de ti, a través de su Santo Espíritu, también tú puedas decirle un sí al Señor. Si necesitas hacer algo para resarcir lo que has dañado, si necesitas ayudar a algún necesitado, si necesitas prometer al Señor algo, si necesitas hablar con Dios, hoy es el día. Así como Zaqueo se subió en ese árbol, te invito a que tú tengas el valor también de mirar a Jesús y ver cómo Él te mira, cómo Él te invita a entrar a tu casa, entrar a tu vida, y va a ser la mejor decisión que tú vas a poder tomar en tu vida y no te va a pesar nunca. Aunque después vengan pruebas, no importa. Jesús, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. Pues en esta noche hemos tenido un poco de interrupción con el internet. Nos fuimos y regresamos nuevamente. No sabemos si los mismos hermanos que nos estaban escuchando, bueno, ahí vemos algunos, a Rosy, Wilma también,
Claudina también. Creo que mi esposa tenía un tema maravilloso acerca de este gran hombre de la Biblia que fue Zaqueo. Y sobre todas las cosas, quizás usted diga, pues yo no soy Zaqueo, pero muchas veces tú y yo podemos ver tantos saqueos a nuestro alrededor. Y a veces como cristianos, entre comillas, apartamos a estos saqueos. ¿Por qué? Porque son personas que aparentan una vida mundana, como decimos, una vida mal vivida, pero detrás de toda esa fachada, Dios es el único que conoce el corazón de cada una de las personas. Si Jehová, que es Dios, que es su Padre, es su Redentor, le está extendiendo la mano cada día, ¿cuánto más tú y yo no debemos hacer lo mismo? Que estamos siguiendo a nuestro Maestro y queremos ser igual que Jesús. Así que si tú conoces un Zaqueo, extiéndele la mano, tenle misericordia, invítalo a la iglesia. No mires lo que tus ojos físicos pueden percibir en esta persona, sino míralo como lo que él puede llegar a ser. Tengo una buena amiga mía que siempre me dice, yo creo que yo puedo hacer cualquier cosa en la vida y te llamo y te lo digo, tú nunca me vas a juzgar, Lady. Y yo le digo, pues ¿quién soy yo para juzgarte? Solo soy un ser humano como tú. Pero cuando me dice esas palabras puedo percibir cuán valioso para ella es cuando conversa conmigo. Y es que muchas veces tenemos que practicar esto, tenemos que practicar el amor, la misericordia, la compasión por las personas que son como Zaqueo, que están lejos de Dios, pero en el fondo de su corazón son sensibles al Espíritu Santo, son sensibles a la voz de Dios. Que Dios nos use, hermanos y amigos. Dios nos use como instrumento para poder llevarles a otros el mensaje de salvación, el mensaje bello que un día tú y yo conocimos y que todavía lo llevamos en el corazón como una llama ardiente, que es la única esperanza, la más hermosa y la que nos puede dar un final eterno, que es el que estamos esperando en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, pues amigos presentes, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente hoy. El viernes vamos a estar a la hora de la puesta del sol, ¿ok? Hora de la puesta del sol. Vamos a tener un programa pequeño musical y algunas oraciones juntos para recibir el sábado. Voy a hacer todo el esfuerzo posible para que el viernes pueda estar en YouTube también, para aquellos que puedan verlo, viernes y sábado. Y también nos vemos el sábado. Yo seguiré poniendo algunos anuncios para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Hubiera querido que mi esposo hubiera hecho una pequeña ilustración que me gustó mucho, pero no sé si nos alcanza el tiempo todavía, nos quedan 2 o 3 minutos. Hablando de decisiones y hablando de integridad, porque Zaqueo, en cuanto a las decisiones que tomó, fue sabio, pero su integridad fue muy juzgada, porque él no era íntegro, él vivía engañando a las demás personas. Y mi esposo hoy me contaba una matutina que estaba leyendo, y yo la voy a contar en un minuto. Ella me decía que había un rey creo, sí, y que quería casarse, pero quería encontrar a una persona que esa persona fuera fiel, fuera íntegra, y esa persona, esa muchacha tenía que buscarla, tenía que ver dónde la encontraba. Entonces él tuvo una idea, y yo quiero que mi esposa la cuente, ¿ok? Tuvo una idea muy bonita, pero una idea muy interesante y muy sabia, que tiene que ver mucho con la historia de Zaqueo en el sentido de la decisión y de la integridad. Recuerda, hermano, Jesús llamó a Zaqueo para que no solamente él devolviera las cosas o ayudara. Jesús llamó a Zaqueo para que en su decisión él fuera íntegro. Y ser íntegro con Dios es una cosa que encierra un compromiso bien grande. La integridad con Dios solamente se mide entre usted y Dios. No tiene que hacerlo público, pero por sus frutos usted lo va a conocer, dice la Biblia. Y mi esposa, quiero que termine esta historia. No quisiéramos dejarla media por el tiempo que se nos fue, y creo que la vamos a disfrutar y nos va a ayudar. Yo la leí en la mañana y se lo comentaba a él porque me gustó muchísimo.
creo que fue un rey muy sabio. Este rey tenía que escoger una esposa y tenía que escogerla en muy breve tiempo. Y entonces manda a reunir a todas las doncellas más bellas de toda el pueblo, la ciudad. Y había una muchacha que era muy bella, pero era de una familia pobre. Y entonces su mamá trabajaba en el palacio, pero la madre le dice, ¿sabes qué, hija? Ve, tú eres una doncella bella, ve. Tú también puedes participar, no importa nuestro estatus, que seamos pobres, ve. Tú tienes oportunidad. Y cuando la doncella va, junto con muchas jóvenes bien bonitas, tenían que someterse a una prueba que iba a hacer el rey. Y la prueba que hace el rey consistía en esto. El rey le da a cada una de las doncellas una semilla. Y les dice que esta semilla es una planta muy hermosa y que ellas tienen que cultivarla y que en el transcurso de cierto tiempo, no recuerdo si era un mes, tenían que regresar. Y que la doncella que trajera la planta más cuidada, más bonita, más preciosa, esa era la doncella que él iba a determinar con la cual se iba a casar. Y entonces pues todas las doncellas recogieron sus semillas y fueron a sus casas y el tiempo pasó. Cuando el tiempo transcurre y regresan todas las doncellas, era un desfile enorme de plantas hermosas, bellas, flores, orquídeas. Era todo un carnaval, diríamos, de flores preciosas, lindas. Pero había una sola doncella que traía su maceta vacía, sin planta. Era la doncella, la hija de la señora que trabajaba en el palacio, la muchacha pobre. Y cuando le preguntan al rey quién iba a escoger, todas con sus flores bien bonitas, esperando. Y la muchacha estaba cabizbaja, apenada, con su maceta sin ninguna plantita. El rey, para sorpresa de todos, dice, yo me voy a casar con la joven que no tiene ninguna planta. Y entonces todo el mundo se quedó atónito, pero por fin, ¿en qué quedamos, no? Te casabas con la que mejor traía la planta, la más linda, todo el mundo confundido por completo. Y entonces el rey dice, la semilla que le di a cada una de ustedes era una semilla infértil. Pero la única íntegra, la única honesta, la única sincera fue esta joven que trajo su planta vacía. Así que yo necesito una esposa como esta para que pueda reinar al lado mío y dirigir nuestro pueblo. Me gustó muchísimo, me encantó porque es difícil encontrar personas hoy con una actitud como esta. Y creo que a mi esposa al hablar de Zaqueo, una de las características que Zaqueo recuperó en su encuentro con Jesús fue su integridad. Y en esa noche dio unos primeros pasos y señales de que él había recuperado su integridad porque Jesús se la había dado. Pues la historia a mí me gustó también y espero que te haya enseñado mucho. Recuerda, tus decisiones van involucrada la integridad con Dios. Integridad con Dios es no importar lo que le importe a los demás, sino lo que realmente es un principio para Dios. Por eso tu decisión tiene que ser dada por Dios con una sabiduría celestial. Y en esta noche esperamos que tú tomes una decisión así como Zaqueo la tomó. Si ya estás en los caminos del Señor, pues arreglar muchas cosas que siempre tenemos que arreglar. Si necesitas dar un paso para entregarte a Jesús, no esperes más. Estoy también dando mi número de teléfono, 501-395-1215 y mi correo electrónico arclaplana@yahoo.com. Lo voy a escribir en los mensajes por si alguien necesita entregarse al Señor y necesita hacer decisiones con Dios y necesita llamar a algún pastor o necesita llamarnos, por favor hágalo. De alguna manera vamos a ver qué hacemos para que su decisión pueda ser un hecho, pueda ser realidad. No importa quién le critique, no importa los que no estén de acuerdo. Recuerde, una solución, una decisión. Y todas estas preguntas que dije,
con Jesús vale la pena hacerlo, porque en Jesús está la solución. Y en su palabra, que cada día vamos a seguir estudiando, vamos a seguir encontrando muchas historias, vamos a seguir encontrando muchas decisiones que muchas personas hicieron para la gloria y la honra de Dios y para su salvación. Dios te bendiga, que pases una buena noche. Gracias por ayudarnos con la oración. Gracias a usted por estar con nosotros conectado. Disculpen por la interrupción y nos vemos, Dios mediante, el viernes a la puesta de sol. Voy a poner un horario, voy a anunciarlo con tiempo para que juntos podamos recibir el glorioso sábado que viene y que Jesús sea el centro de nuestras vidas en ese momento. Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo y es nuestra oración. Amén. Bendiciones a todos. Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el